Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna Él me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna Él me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. ¿Qué tal, mis amados? Les saluda de nuevo el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López, siervo de ustedes también. Porque para el Señor trabajamos, para Él vivimos y a Él glorificamos. Continuamos con nuestra charla y con nuestro tema en la predicación de la palabra de nuestro Dios, encargo hecho por nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión. Vamos hoy a mirar en estos salmos del regreso que hemos venido estudiando. Habíamos dicho que los salmos del regreso son 15 salmos comprendidos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. En la mitad hay un salmo que es una figura literaria que nos da como la parte central de la construcción literaria, y en este Salmo 127 vamos a ver un tema que consiste en qué hacer después de la liberación. ¿Qué hacer después de la liberación? Es la pregunta que nos planteamos, tanto para aquella época en la que fue construido el Salmo, como para hoy mismo. Para esta época, contextualizándolo, podríamos decir, ¿qué vamos a hacer tan pronto Dios nos libere de las dificultades, nos libere del cautiverio, nos libere de la cuarentena, nos libere de las dificultades económicas por las cuales hemos venido atravesando, o afectivas o emocionales, o de todo orden, o de salud? Pero siempre hay una liberación, y hay una pandemia más grande que la que estamos viviendo en estos días en el planeta, y es el gran virus del pecado. Y hay una gran liberación cuando venimos a Jesucristo, porque Él nos limpia de pecado, nos perdona todos nuestros pecados, nos libra de la culpa. Una de las cosas que no debemos cargar nunca más es la culpa. Pero vamos a mirar
Recordemos brevemente que en estos salmos del regreso son los salmos graduales o escalonados que se escribieron de manera profética, lo consideramos nosotros. Algunos dicen que estos salmos fueron construidos con posterioridad y en la época de Nehemías. Pero han sido, como lo vemos en la Reina Valera y algunos autores, esto tiene las dos posiciones. ¿Quién lo sabe? Dios lo sabe. Pero lo asumimos que de manera profética Dios nos anunció lo que habría de ser. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. A Abraham le dijo que su descendencia sería como las arenas del mar y como las estrellas del cielo, ¿cierto? Pero que el pueblo haría lo malo y su descendencia iría cautiva a una tierra extraña por 400 años. Y después de los 400 años Dios los sacaría con gran riqueza y castigaría a esa nación, y eso se dio tal cual. De manera que Dios alguien pudo decir que la profecía es que la historia es un libro de profecía desenrollado, porque los historiadores escriben después de los acontecimientos y después de la investigación, pero Dios ha escrito la historia con anticipación. De manera que en el Salmo 120 nos dice que el salmista que estaba clamando a Dios en su angustia, y Él le respondió. En el Salmo 121 que lo vimos dice: alzaré mis ojos a los montes. Él se preguntaba o declaraba, vimos las dos posiciones, ¿de dónde? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, mi socorro es de los montes, porque Él viene sobre los montes saltando, como lo dice el libro de Cantares. De todas maneras, es el reconocimiento y la declaración firme de todo creyente en donde está centrada nuestra ayuda, nuestro auxilio, nuestro refugio. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando nosotros desarrollamos e interiorizamos esa palabra, porque es palabra de Dios, y Él la quiere poner en nuestra mente, la pone en nuestro corazón, pero nosotros debemos sumergirnos en la palabra de Dios, así como el siervo busca las aguas, así clama por Dios el alma mía. Tenemos que aprender que en muchos casos el mensaje y el mensajero van por lados distintos, pero ha sido una esencia de mi vida procurar que el mensaje y el mensajero seamos uno solo. Por eso es mi deseo y mi anhelo, mis amados, que todos ustedes, esa palabra sea interiorizada de tal manera que el mensaje y el mensajero, la palabra, sea vida en nuestras vidas. Entonces nos dice que en el Salmo 121, recordemos que nos hacía énfasis que Jehová es nuestro guardador, porque lo vamos a ver ahora en desarrollo de este salmo. Miramos el Salmo 126, que nos habla de cuando Dios nos dé la libertad del cautiverio, nosotros estaremos como los que están soñando. Parece que estuviéramos soñando, y nos llenaremos de risa y nuestra lengua se llenará de alabanza. De manera que en un asunto fundamental en todo esto, en los salmos graduales y en la Sagrada Escritura, que nosotros irrumpamos vez tras vez en alabanza y en adoración a nuestro Dios. En el Salmo 127, que es el que vamos a ver hoy, nos dice, y vamos por partes, es un salmo gradual, dice, para Salomón. No se sabe, no sabemos quién escribió estos salmos del regreso. Pero dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El pueblo salió, y recordemos que salió, llegaron al cautiverio. Vimos en el libro del profeta Habacuc que el profeta se quejaba porque
en la tierra había mucha maldad, en la tierra de Judá. Nosotros podríamos, contextualizando hoy esa palabra, decirle a Dios: Señor, la tierra se ha llenado de maldad y de perversidad. ¿Qué es lo que vas a hacer? El Señor nos podría responder de una manera similar a la que le respondió a Habacuc: no tengas cuidado, porque les enviaré un virus aterrador para castigarlos. El virus que les mandó a ellos fueron los caldeos. Hoy castiga Dios la humanidad porque está destruyendo su creación. La creación es de Dios. El agua que bebemos pertenece a Dios. El aire que respiramos pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios, de manera que nosotros vamos a construir nuestra vida siempre, siempre, siempre de la mano de Dios. Entonces el pueblo salió del cautiverio, habría de salir, de manera profética fue anunciado que Dios les iba a dar la libertad, y ellos lo que querían era: Señor, danos tu bendición, porque vamos a salir y vamos a llegar a la tierra de nuestros padres. Ahora necesitamos tu bendición. Y en esa bendición ellos iban a ir esencialmente a la reconstrucción de la ciudad y del templo. Ellos necesitaban ir a reconstruir la ciudad porque estaba en ruinas. Nabucodonosor había destruido la ciudad. Se quejó el profeta por la maldad. Dios los entregó en manos de los caldeos, y los caldeos no solamente los llevaron capturados, sino que destruyeron la ciudad y destruyeron el santuario. Entonces era el lamento posteriormente de Nehemías, que dice: la ciudad de los sepulcros de mis padres está completamente derribada. De manera que el anhelo de Esdras y de Nehemías, de Zorobabel y de Josué, que fueron los que primero líderes que regresaron a la tierra de Judá, a la tierra a reconstruirla, ellos tenían un propósito central, y el propósito era adorar de nuevo en la casa de Dios, porque eran unos verdaderos siervos. El líder en las manos de Dios es un siervo dedicado a la adoración, a la oración, al clamor y a la alabanza, y a buscar en lo secreto la intimidad con nuestro Dios. Y esto no es solo para el líder, sino para todo creyente, mis amados, que los insto, los invito y les ruego: busquemos a Dios, orad sin cesar. Era el propósito adorar de nuevo en la casa de Dios. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer ellos para iniciar la adoración? Pues tenían que empezar la reconstrucción del templo, porque el templo había quedado en completa ruina, porque ya lo vimos, Nabucodonosor lo echó al piso. Ellos, cuando regresaron, lo primero que hicieron fue empezar mal. Clamamos a Dios por la bendición, y cuando nos da la bendición nos olvidamos de Dios y nos queremos bendecir nosotros mismos y queremos nuestra propia satisfacción. Y mis amados, no es el orden de Dios. Porque mira, cuando ellos llegaron, en el libro del profeta Ageo hay una queja de Dios, la pronuncia a través del profeta Ageo, y el profeta Ageo pronuncia estas palabras. Luego en otro estudio haremos la enseñanza completa sobre este gran profeta, uno de los libros más cortos del Antiguo Testamento. Y entonces nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo la lluvia para ustedes. Entonces mire lo que ocurrió. Ellos salieron del cautiverio y llegaron a sus tierras. El propósito desde siempre era, cada que cantaban y clamaban al Dios y soñaban en la liberación, decían: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Irrumpían en alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero cuando llegaron, eso no fue así. El propósito era iniciar a la reconstrucción de la ciudad, y lo primero que era iniciar en la reconstrucción del templo, pero lo pudieron haber hecho paralelamente mientras construían sus casas, construir el templo, pero ellos se olvidaron del templo, y fue cuando Dios les dijo: ustedes trabajan mucho y echarán su salario en jornal, en saco roto, se van a abrigar y no se van a calentar, van a comer y no se van a saciar. Entonces Dios dice: ¿por qué? Porque mi casa, ustedes se olvidaron de ella. Ellos empezaron mal. Y no solamente por este asunto, sino que también le bajaron la calidad a la construcción del templo. En Esdras, en el libro de Esdras, nos dice que cuando ellos empezaron a poner los cimientos, los sacerdotes estaban vestidos con sus ropas y tenían sus trompetas, sus instrumentos musicales, con sus címbalos, para que alabaran al Señor. Y decían: porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y nos dice el libro de Esdras, ahí en el capítulo 3, en el versículo 12, que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros gritaban y daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría y la voz de lloro. Ocurre que la casa primera tuvo una gloria majestuosa, y estos, los que pudieron ver aquel primer templo y su majestuosidad y vieron los cimientos de esta casa, lloraban pero de lamento, y otros, los que no la habían visto, lloraban de alegría. Se confundió, pero la realidad fue que le bajaron la calidad a la construcción. Pero Dios promete una gran bendición, y la bendición postrera será mayor que la primera. Bajaron esa calidad. Adicionalmente, tuvieron obstáculos. Los samaritanos ofrecieron ayuda para construir, para hacer la construcción del templo, y entonces Esdras y también Nehemías, Zorobabel y todos los líderes encargados de aquella época, estamos hablando a partir del año 538 antes de Jesucristo hacia acá, y los samaritanos, recordemos que era un pueblo pagano que se había formado con el cautiverio del pueblo del norte llamado Israel. Fue llevado por Salmanasar II en el año 720 en cautiverio a otros pueblos, y quedaron dispersos, lo que se llama la diáspora, la dispersión de los judíos. Y ese pueblo del norte lo poblaron con gente de 5 pueblos, lo que quiere decir que cada pueblo llevó su Dios, porque el ser humano ha sido politeísta, allá y aquí. Y los ateos son politeístas, porque el que no adora al verdadero Dios se adora a sí mismo, adora el dinero, adora las pasiones, adora a la gente, adora las doctrinas de muchos, y al final se vuelven en adoradores de tantas cosas. Y como los samaritanos se ofrecieron y estos líderes de Judá no lo aceptaron, entonces entró el conflicto. Ellos no podían aceptar la ayuda de los paganos, porque les hubieran dado entrada a los paganos al templo, y adicionalmente se hubiera metido el sincretismo. Recuerde que aquellos hombres del reino del norte de Israel adoraban a 5 dioses y adoraban al verdadero Dios, e hicieron de todo esto un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo?
es la mezcla de varias doctrinas. Es la mezcla de varias doctrinas, como lo tenemos hoy en día en los credos populares. La gente se va para su culto religioso y después se va para un brujo y no tiene problema con esto. En conclusión, Dios nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el edificador. Conclusión es que Dios es quien edifica y quien cuida. Recordemos, les mencionaba el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador. Jehová es el que guarda a Israel. No podían dejar introducir el paganismo dentro del templo, ¿cierto? Entonces nos dice que en vano trabaja el edificador. ¿De qué manera? ¿Qué significa vano? Vano significa inútil, infructuoso, es decir, es vano involucrar paganos en la reconstrucción del templo. Es vano hacer una orquesta, tener una iglesia y hacer una orquesta con grandes músicos que no son creyentes. Se alaba a Dios no con los dedos o con la destreza de unas manos muy aptas y muy diestras, muy maravillosas para la guitarra, para el piano y para los demás instrumentos, si no hay disposición del corazón. Eso es música y Dios no quiere a Dios no está interesado en serenatas, sino que se le adore y se le adora en espíritu y en verdad. Es vano construir con la explotación de los obreros, era vano construir con esclavos, es vano hacer negocios hoy en día con la explotación de los obreros. Va a ir a comprarle al campesino por nada para ir a venderlo por mucho, y eso es lo que ha ocurrido con nuestros campesinos, y en esta época de la pandemia nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin grandes artistas, sin grandes deportistas y sin grandes personajes, pero no podemos vivir sin los campesinos, que son la base fundamental de la economía mundial. Nos estamos alimentando gracias al esfuerzo de hombres y de mujeres que salen a las 5 o 6 de la mañana a trabajar arduamente. No podría, sería vano esa explotación, porque era identificar el templo de Dios con la injusticia. Es vano construir nuestra vida y es construir nuestros negocios involucrando la corrupción, pedir permisos y licencias con coimas, con cohechos, con pago de servicios a los que tienen que dar el permiso. Esos permisos no pagamos por ellos, por eso se pagan los impuestos. Entonces necesitamos el permiso y la licencia, siempre la rodilla doblada, porque Dios es el que abre camino, el que despeja puerta y nadie la puede cerrar. Es vano también construir confiando exclusivamente en la sabiduría y en la destreza humana y en los dones naturales. Como dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados. Y en Juan 15:5 nos dice que separados de Jesucristo nada podemos hacer. La esencia del Salmo era la obtención de la bendición divina para el hogar familiar. ¿Sí me entiendes? En el Salmo 127 se está hablando de la construcción del hogar y nos habla, leyendo todo el Salmo, vemos que está involucrado allí el edificar la casa, el cuidar la ciudad. El versículo 3 nos habla del trabajo para conseguir el sustento y que no comamos pan de dolores, y a partir del versículo 3 al 5 nos habla de los hijos, que son los que vienen a conformar con los padres la familia. Entonces, el pueblo de Israel lo estaba diciendo allí, necesitamos la bendición del Señor para la construcción de nuestra familia. Por eso lo dice el salmista, inspirado por el Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso nosotros estamos viendo en este momento grandes familias en grandes conflictos,
porque nunca habían estado en una encerrona como esta y personas que no se soportan viviendo bajo el mismo techo. Pero gloria a Dios por los hogares que Jesucristo, donde Jesucristo es el Rey de cada uno de las personas que conforman la familia, que es el ideal en este salmo. ¿Qué hacer después de la liberación? Pues después de la liberación nosotros vamos a salir a la calle a trabajar encomendándonos a Dios. Vamos a seguir edificando nuestra casa en el poder de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Tenemos el trabajo, ese permiso para edificar el hogar involucra el trabajo, para la construcción de la casa, la vigilancia o la protección de la ciudad, la consecución de la familia y la obtención, educación, formación y establecimiento de los hijos. Hoy tenemos mucha seguridad, tenemos edificios inteligentes, tenemos alarmas, tenemos radares, tenemos programas de defensa, pero nos está diciendo el salmista que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. ¿En dónde está la esencia de toda la Sagrada Escritura? Nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad ha de construirse siempre sobre la roca que es Jesucristo. El apóstol San Pablo decía: nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver lo inútil, lo vano, que es el demasiado esfuerzo en trabajar por el alimento que se constituye en pan de dolores. En primer lugar, ¿qué hay que hacer después de la liberación? Vamos a buscar siempre la bendición de Dios para la edificación del hogar, para la custodia, el cuidado de nuestra familia, para el establecimiento, formación, confirmación de nuestros hijos en el Señor. Entonces, en segundo lugar, vemos que el demasiado esfuerzo, y cuando estaba en los Estados Unidos el año pasado, hablaba con un amigo mexicano que se fue y ya es un ciudadano norteamericano, y me decía aquí, y me decía también un pastor norteamericano con el que tuvimos unas charlas muy agradables, y nos decía: aquí se ha perdido gran sentido familiar y el sentido de la vida, porque el ser humano llega aquí y se va a trabajar, tiene la oportunidad de conseguir 2 trabajos, entonces trabaja, sale temprano y llega tan tarde que no ve a la familia por conseguir comodidad, lujo y confort, pero la fraternidad familiar se ha perdido, los lazos, los vínculos afectivos, amorosos y el establecimiento de la fe se ha perdido. ¿Por qué? Por constituir una vida material por encima de una vida espiritual, fraternal, amorosa y familiar. Entonces no perdamos de vista, y es lo que nos está diciendo en el versículo 2, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice: a su amado dará Dios el sueño. La versión de Dios habla hoy dice: pues a su amado dará Dios mientras sueña. Este versículo no lo confundamos, mis amados, en que sea la invitación para que el hombre no trabaje. No, mis amados, la Biblia lo dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 nos dice claramente: el que no trabaje, que no coma. Y nos está diciendo allí desde el versículo 6 para que le echen una repasadita, 2 de Tesalonicenses 3:6 y siguientes, en no ser ociosos, en el trabajo diligente. Y el que no quiera trabajar, los vagos, dice que nos apartemos de ellos, porque será una mala influencia. Dice que no comemos pan de balde,
y el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. En el versículo 10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y ojo con el asistencialismo. Señor nos va a dar cómo hacer unos proyectos humanitarios, pero no va a ser asistencialismo a aquel que definitivamente no pueda trabajar por asuntos de pronto de una capacidad disminuida o discapacidad. Ya se le ha cambiado tanto los nombres a esto pero ya la capacidad reducida. Pero el que no quiere trabajar, que no coma. Adicionalmente nos dice la Sagrada Escritura, la gente está enloquecida por trabajar, y lo dicen los gobernantes: trabajar. Y sí, hay que trabajar, pero tenemos que ponerle orden a la situación y que no seamos nosotros los que consigamos, como lo dice el salmista, el pan de dolores. Por eso nos dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y ya nos sigue diciendo sobre el vestido, que ni siquiera Salomón se vistió como una flor. Nos dice cuál es el orden: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el trabajo primero? El que no hicieron los judíos cuando regresaron después de la orden de Ciro. Fueron a sus tierras, fueron a Judá y se dedicaron a edificar sus casas, y la casa de Dios estaba desierta. Se quejó Dios, les mandó profeta y les dijo: por eso ustedes echan su salario en saco roto, lo que quiere decir su dinero no les va a rendir absolutamente para nada. Se van a abrigar y no se van a calentar, van a comer y no se van a saciar. Y ahora Dios nos dice que Dios nos da a sus amados, al que confía en Él, al que reposa en Él, al que a Él adora, alaba y bendice, y obviamente que trabaja con diligencia y con honestidad, Dios le da mientras sueña. Entonces, en tercer lugar y por último, nos dice en el versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Otras versiones nos dice, he aquí, regalo de Dios son los hijos. Otra nos dice, he aquí, don de Dios son los hijos. Los hijos son un regalo de Dios, y nosotros vemos que en la antigüedad era un castigo y era una vergüenza para la mujer estéril. Vimos lo que sufrió Raquel, que no podía tener hijos, y Lea, la amada de Jacob, era Raquel, pero la que más hijos le dio fue Lea, pero con oración, con ruego y súplica, Dios también le concedió hijos. Vimos a Ana, sí, vimos a Ana que oraba y oraba en el templo, y oraba en murmullo, y Dios le decía a Ana, ¿por qué estás ebria, mujer? Y me dijo, no estoy ebria, soy una mujer íntegra, estoy orando para que Dios me dé un hijo y lo consagraré a Dios. Tenía dolor, tenía vergüenza y tenía gran sufrimiento. Cuando Raquel le decía, dame un hijo tuyo, él se le enojó. ¿Acaso soy yo Dios que te pueda dar hijos? Es Dios, es el que concede los hijos, como lo está diciendo aquí el Salmo 127. He aquí herencia, regalo de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando
hablare con ellos, con los enemigos en la puerta. La puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían todos los convenios, todos los negocios y donde se desarrollaban los juicios. Fue allí donde Boaz, el bisabuelo de David, pidió en casamiento a Ruth la Moabita. Allí se hacían los negocios y, como lo dice en Proverbios 31, en el elogio a la mujer virtuosa, nos habla de la puerta de la ciudad donde será honrada y también será alabada. Entonces nos dice que es una herencia y es un regalo de Dios, los hijos. En estos hombres se presentaban ante juicio y iban rodeados de los hijos, y los hijos velaban y cuidaban de sus padres. Los padres cuidan de los hijos cuando están pequeños, cuando están jóvenes, pero después el hombre envejece y el padre va a recibir los cuidados de los hijos, ¿cierto? De manera que hemos de tener un buen cuidado de ser unos buenos padres, sembrar correctamente en nuestros hijos. Hace tiempo estuve en una reunión y hablaba con un señor, había un matrimonio, nos invitaron a un matrimonio y conversando afuerita con el papá del muchacho, el papá lo decía a boca llena: es que este hombre, un ingeniero, un hombre profesional, el señor era un conductor de un bus y toda la vida fue conductor, y me dijo: no, mis hijos no me merecen ni un lápiz, nunca les di nada. Yo fui un sinvergüenza, pero no lo decía como con arrepentimiento. Y yo miraba a ese señor y cómo, con qué cara es capaz de contar ese testimonio. Uno cuenta un testimonio de esos para honrar ese esfuerzo que hizo por los hijos. Pero mira, la iglesia de hoy requiere familias unidas por el Espíritu Santo. Hoy hay una maldad tan grande, tan asombrosa, que las drogas, la pornografía, las pandillas hacen que los matrimonios no quieran tener hijos. Pero hay una promesa de Dios, mis amados. En la construcción de la ciudad, en aquel tiempo de la reconstrucción de Israel, regresó el pueblo, pero había muy poco pueblo. Entonces estaban invitando a los matrimonios y a que tuvieran hijos y a que tuvieran bastantes hijos para que se llenara la ciudad. Hay algo muy singular, que hoy en día los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos sino mascotas, y como pongamos los musulmanes se llenan de hijos, y hay algo que se llama dentro de ellos una estrategia para el crecimiento del Islam, y se llama el al-Fatah, significa penetración. Ellos llegan a un lugar, a un país, a un barrio cualquiera, y se establecen y se van llenando de hijos, y se reciben ayuda. Estos musulmanes sabemos que son bastante ricos, y entran pidiendo permisos para celebrar sus ceremonias, para establecer sus centros de reunión, y después se apoderan del lugar. Y el testimonio es que después de que la comunidad crece, lo consideran territorio musulmán, territorio de Mahoma. Y nosotros no queremos, nosotros ya no, sino nuestros jóvenes ya no quieren tener hijos, y nosotros, nos dice, hay una bienaventuranza y hay un temor. ¿Por qué? Los jóvenes dicen: no, hay demasiada maldad en la tierra y no podemos seguir trayendo hijos a que vean esta maldad. Hay una gran promesa, y sé de padres que se lamentan y les duele porque sus hijos están alejados y no están con el Señor. Pero mira lo que dice en Isaías 59, nos da una promesa, mis amados. Dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Mis amados, podemos confiar, y le digo a la juventud que es un deleite tener un hogar donde toda la familia unida está adorando al verdadero Dios. Los hijos se pueden alejar por un tiempo del Señor, pero nos aferramos a estas promesas. En Isaías 58:12, cuando nos habla del verdadero ayuno, nos dice: los tuyos edificarán ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar.
Los tuyos son tus hijos, tu hogar, tu familia. Edificarán ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación levantarás. A David se le dio la promesa de que un hijo suyo se sentaría en el trono y le dijo: no faltará de tu descendencia varón que se siente en el trono. Nosotros algún día entregaremos nuestra bandera. Mi bandera es izar una bandera para la gloria de Dios y decir y pregonar a mandíbula batiente, con voz de trompeta, como dice Isaías 58, a viva voz, que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Jesucristo vino a darnos salvación y que Jesucristo vuelve a juzgar y vuelve a establecer su reino y su trono eternamente y para siempre. Es nuestro mensaje, que Jesucristo es el Salvador. Pero ¿a quién le vamos a entregar este mensaje? Gloria a Dios, que son mis hijos ahora, educados en la fe, pero en algún momento se pudieron haber enfriado, pero Dios tocó sus corazones y ahora son ellos los que me apoyan en la grabación de estos audios, con Mateo, que me ayuda en la parte técnica, en la parte profesional de los audios, y José Luis en la parte de la plataforma y en las redes sociales. Ellos me animan y es nuestra esposa la que nos cuida a los tres. Porque nos dice la Escritura que la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué significa? Es decir, la cosecha, ya llegó el tiempo de una gran cosecha, pero los obreros son pocos. Entonces, mis amados, hay un temor para tener hijos. Hay una promesa aquí que nos dice que bienaventurado el que llenó su aljaba de ello. La aljaba es un vaso como en cuero donde profundo, donde se metían las flechas y para sacarlas como para el arma, en el arco con sus flechas. Y el que llenó su aljaba, el que llenó su hogar de ellos. Hoy en día tener un hijo es costoso, pero confiemos en que Dios nos dará. Ellos, cuando fueron, el pueblo de Israel, cuando fue a salir de la esclavitud y cuando se estaban cumpliendo los 70 años, clamaron a Dios y Dios querían la bendición de Dios. Dios les dio la bendición y no faltará alimento. Jehová los protegerá. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, dice el Salmo 125. Somos seguros, somos afirmados en Jesucristo. Cuando Dios nos dé la libertad, parecerá como si estuviéramos soñando. Hoy nos dice el Señor que si el Señor, recapitulando, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. El pueblo de Judá salió de la esclavitud en Babilonia. ¿Y a qué iban? A reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, a reconstruir las casas, las vías y toda la infraestructura para construir la ciudad. Pero se olvidaron de Dios y Dios tuvo queja. No nos equivoquemos, mis amados. Hoy en día estamos clamando, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia y después de la liberación y que podamos salir a las calles a trabajar de nuevo y a la cotidianidad? ¿Vamos a volver a la normalidad? Si volvemos a la normalidad, volvemos al fraude, volvemos al engaño, volvemos a las coimas, a pagar por un permiso, por una licencia, a participar en la corrupción, a hacer negocios de explotación y a hacer vida. De esa manera vimos que es vano. No lo hagas, mis amados, que este tiempo que nos ha costado este encierro nos lleve a una reflexión de vida para que corramos al Señor. Ahora hemos corrido al Señor en refugio, y si has corrido a refugiarte en otro lugar, en otras circunstancias y en otro protector, yo te invito para que vengas a refugiarte en el Señor y no construyas tu vida de manera vana cuando todo esto pase. Vamos a construir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país con virtudes. Están en la Sagrada Palabra de Dios. No es un libro religioso, es un libro de principios, es un libro donde nos habla de las grandes obras de nuestro Dios y de la manera como debemos relacionarnos con Él y cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo para tener una vida bendecida y exitosa. Como dice en Santiago capítulo 5, que el jornal
los pobres claman a gritos porque el jornal no le fue pagado y las riquezas de los ricos están enmohecidas. De manera que pagar bien, hacer negocios bien, hacer negocios con integridad, garantizan la prosperidad de tu negocio. Hagamos las cosas a la manera de Dios, no volvamos a la cotidianidad, que la cotidianidad fue lo que trajo este virus y lo que ha estado destruyendo este mundo. ¿Qué hacer después de la liberación? No hacer las cosas de manera vana. En vano trabajamos si el Señor no es el que edifica la casa. En vano cuidamos si el Señor no es el que vela, el que cuida y protege. Jehová es nuestro guardador. Es inútil que trabajemos y trabajemos y trabajemos y descuidemos nuestra relación con nuestro hogar y descuidemos nuestra relación con nuestro Dios. Herencia de Dios son los hijos. Edifiquemos hogar. Edifiquemos patria, edifiquemos la iglesia del Señor, pero a la manera de nuestro Rey. ¿Cómo vas a seguir viviendo? Pronto viene tu liberación, pronto viene nuestra liberación, pero aferrémonos de la mano de Dios para tener una real vida exitosa, bendecida, próspera y llena de satisfacciones. Porque riqueza sin Dios es una maldición, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ello. Es mejor lo poco con Dios, porque lo poco con Dios es mucho, que lo mucho sin Dios, porque lo mucho sin Dios es nada, es miseria, es ruina y es enredo. De manera que ahí tienes, mi amado, edifica tu vida. Después de toda esta dificultad, edifícala con el Señor. Inclina tu rostro allí donde estás y te invito a que le digas al Señor conmigo de esta manera, para que hagas compromiso con nuestro Rey y busquemos refugio en Él. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la integridad, de la bondad, de la misericordia, de la tolerancia, de la paciencia, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, eterno Rey, por este tiempo hermoso que nos das para compartir tu palabra y saber, Señor, que si nuestra vida no está edificada en ti, por ti, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, y para la gloria de tu nombre, Señor, todo es vano y aflicción de espíritu. Soberano Salvador, como decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Le di gusto a mis ojos, tuve jardines, tuve edificios, cantores, dice Salomón, vestuarios espléndidos, manjares, pero todo esto es aflicción de espíritu, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida sin ti, Señor, es infructuosa, inútil y vana. Gracias, Dios, por tocar a nuestro corazón. Llena nuestras vidas, llena nuestros hogares, edifica nuestros hogares, nuestras familias, edifica nuestra ciudad, edifica la iglesia del Señor y que la iglesia del Señor sea fiel a este llamamiento del Señor para predicar la palabra genuina de Dios, para gloria de tu nombre. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Oro, Señor, por nuestro presidente, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia, los que están secuestrados. De manera especial oramos por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén y por sobre todas las cosas oramos por tu pronto regreso. Ven pronto, Señor Jesús. Doy la gloria al Padre, doy la gloria al Hijo y doy la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.